¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara. El quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Conversación. Gracias a Carlitos Orellano, puesta en el aire, operación técnica y la música. Está María de los Ángeles Gómez, nuestra compañera de trabajo allí en las redes de la radio. Bueno, todo el equipo que armamos todos los días en La Conversación, lo cual nos pone muy contentos porque estamos transitando ya una gran parte del año y bueno, vamos día a día tratando de reflejar algunas actividades de la zona, con personajes. Y hoy nos venimos a Gaiman, donde estamos aquí en el Museo Regional de Gaiman, Tegay Roberts, nada más y nada menos. Es una figura muy importante desde todo punto de vista y para nosotros en especial, porque compañeros de la radio allí de tantos años, con la obra galesa, toda la familia Roberts, Tegay Roberts, Lynette Roberts, a quien le mandamos un gran saludo. Y bueno, y hoy estamos con Fabio González, también aquí en el museo, que nos recibe, hijo de Lynette Roberts, sobrino de Tegay, y bueno, y sigue con el legado en el museo. Así que bienvenido, Fabio, y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Muchas gracias por visitarnos acá en el museo. Estamos acá en una de las salas del museo, que es la antigua estación del ferrocarril de Gaiman. El museo en realidad empezó unos cuantos años antes de mudarse a este edificio histórico. Empezó en el edificio de lo que es el Colegio Camuy. Ahí empezó el museo con una muestra que se hizo con una colección de objetos que representaban la historia de la zona, por eso se llamó Museo Histórico Regional, pero tenía un enfoque de la Asociación Cultural Galesa Camuy, ¿no? de mostrar la participación de los inmigrantes galeses en la historia del Chubut. Y esa muestra empezó en 1960, en octubre de 1960. Como un anexo, digamos, al colegio. En realidad, en ese momento, todavía el colegio Camuy no había recomenzado, digamos, porque lo que hubo en el colegio, que es también un edificio histórico, fue la escuela que llamaban la escuela intermedia, que fue como el primer colegio postprimario, lo dicen, porque tenía 2 o 3 años después de la primaria. Y ese colegio se llamaba la escuela intermedia del Chubut, y los galeses lo llamaban la escuela intermedia del Camuy, porque Camuy es lo mismo que Chubut, es sinónimo de el nombre que le pusieron los galeses al río Chubut, que quiere decir río sinuoso, Camuy, ¿sí? Después la discusión de qué quiere decir Chubut en lengua tehuelcha, tenemos varias versiones, ¿sí? ¿No? Bueno, pero está buenísimo que eso enriquezca más de una, porque seguramente tenía más de un sentido. Así que ese colegio funcionó hasta 1950 y entonces en la década del 50 en el edificio del Camuy funcionó la monotécnica como una escuela técnica así mecánica y también la biblioteca Berwin estuvo ahí, y en 1960 se creó como un anexo de la Asociación Camuy, que era la dueña del edificio y la que promovía todas esas actividades, el museo. Todavía no había recomenzado el colegio. El colegio empezó en 1963 como un colegio secundario nuevo de acá del Valle. Entonces empezaron a usar las aulas, pero en el 63 había un primer año nomás, pero ya para el 65 ya tenías 3 años. Y entonces en el 66 se pensó en utilizar este espacio, que era la estación que había dejado de ser
de funcionar el ferrocarril. Entonces, dejado de ser usada, estaba vacía. Y hubo yo lo que entiendo que la visión la tuvo el licenciado Zampini, que estaba en ese momento, creo que era Dirección de Cultura, que es la Secretaría de Cultura de la provincia, y bueno, se pidió al Ferrocarril Nacional prestado el edificio, ¿sí? Era como dato, a la Asociación Camuy, y se trasladó la muestra que había acá, y esa muestra se amplió a partir de ahí, porque teníamos más espacio, porque el museo está en lo que era las distintas salas que tiene el museo, son la oficina del personal más las habitaciones de la vivienda, la casa del jefe de estación. Tenés que recordar que en el año 65 se festejaron los 100 años de la llegada del desembarco de los primeros colonos del Mimosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hubo un gran movimiento para recordar todo ese evento. Así que había mucho apoyo, por eso funcionó este pedido, y la verdad que fue una gran cosa, porque esto sirvió de modelo para otros que museos. Si vos pensás que el Museo Pueblo Luis está también en la vieja estación de Trelew. En Madryn tienen ahora un museo en la estación de Madryn. Y creo, si no me equivoco, en Sarmiento también, la estación de ferrocarriles como museo también, oficia de museo, dirección de turismo, está ligado todo, ¿no? Sí, y en Dolaón también ahora la estación está siendo utilizada como espacio cultural. Así que, bueno, tenemos que estar muy orgullosos de eso que ha tenido continuidad en el tiempo, ¿viste? Claro. Que es eso, porque los gobiernos han apoyado iniciativas que son particulares, pero al mismo tiempo del Estado, y esas cosas son muy valiosas. Y la verdad que el Museo de Gaiman es reconocido, y por supuesto nosotros trabajamos con la municipalidad, porque con el tiempo este edificio pasó a ser no del Ferrocarril Nacional, como era en el 65, 66, cuando vino la muestra, sino es de la municipalidad. Y entonces la municipalidad se ha encargado a lo largo de muchos años de mantener y apoyar, ¿sí? A la Asociación Camuy con esta actividad. Estamos conversando con Fabio González, estamos aquí en el Museo Regional de Gaiman, un lugar encantador, si los hay, en un lugar estratégico también, porque está, donde funcionaba la estación de ferrocarril de la localidad de Gaiman, y uno cuando entra a la ciudad valletana ve que de allí, entrando a Gaiman, a mano izquierda, imponente este edificio, ¿no? Histórico, hermoso, está bien cuidado. Como decía recién Fabio, también con el oficio del municipio se mantiene en buen estado. Contame un poco la figura de Tegay, ¿porque esto arranca con Tegay allá en Camuy, o cómo fue la historia, digamos, desde el punto de vista de la gente que ofició para que esto se transforme en una realidad? Bueno, Tegay en ese momento era empleada de la municipalidad, estaba trabajando como empleada administrativa en la municipalidad, y pero también era parte de la comisión o de la Asociación Cultural Camuy. Y bueno, ella sí quedó como encargada de dirigir la colección y la puesta de la muestra, pero hubo también otras personas de la comisión y de la Asociación Camuy que ayudaban, y porque ellos eran los que aportaban las cosas que tenían de sus antepasados y que tenían conocimiento. Por eso era tan importante ese dato de cómo sabés a quién perteneció el objeto y qué función cumplió. Y entonces Tegay terminó siendo la directora del museo, ese nuevo que se creó, y pasó a ser empleada de la Dirección de Cultura de la provincia. Entonces estaba full time para eso, así que ella, con la ayuda de otros, fue a visitar gente también para que aportaran algunos objetos, y eso lo siguió haciendo siempre. Entonces, imagínate, tenías una muestra con una sala pequeña, que era uno de los aulas del Camuy, que no tenía mucho más de 4x4, 5x5, y después acá tenías 5 salas. Así que ella
hizo también ese trabajo de campo, se podría decir, visitando gente, entrevistando y ampliando la colección. Al mismo tiempo, ella tenía era la conexión con gente de Gales que apoyaba esto, porque hay una persona que es uno de también los promotores, pero desde Gales, pero que venía acá porque conocía, porque había vivido acá y vino de visita en 1959-1960, que se llamaba Bryn Williams. Creo que se llamaba Richard Bryn Williams. Él era pariente de los Williams de no sé si lo ubicás a Waldo Williams, de la generación esa. Uno era Edmund, el otro era Ian y el otro era Keras. Era primo de ellos. Así que él trabajaba, era escritor, era estudioso del tema de la colonia galesa, pero él trabajaba en la Biblioteca Nacional de Gales y estaba a cargo de la colección de los documentos referidos a la colonia galesa del Chubut en Gales. Porque él había vivido acá en 1920, 1930 y se volvió eventualmente. Era una persona que leía en galés, escribía, ¿sí? Era poeta, pero además él leía y escribía en castellano, porque había vivido acá. Así que era para estudiar y para divulgar, era uno de los mejores desde Gales. Él era literato, también escribió en Gales, es muy conocido porque escribió muchos cuentos, historias sobre el Chubut y bueno, difundió una idea. Y escribió uno de los libros más importantes de la historia del Chubut, que se llama Eulatba. Y él fue uno de los promotores. Entonces, era como un nexo también con esa institución en Gales que tenía documentos. Entonces también el museo tiene, en principio eran fotocopias, imagínate las primeras fotocopias, eran unos papeles y después ella también viajó a Gales en un momento y trabajó en la biblioteca un tiempo, y entonces su presencia acá no era solamente que ponía la muestra, la armaba con un criterio museológico muy interesante, como para que tenga una lógica la visita, sino también era capaz de crear un archivo con una lógica. Y, por ejemplo, consiguió armar una colección que es la más importante que hay del periódico que se imprimía acá en idioma galés, Drafot. Entonces, bueno, el museo tiene esa colección muy bien clasificada. Eso ha sido microfilmado por la Secretaría de Cultura de la provincia. Entonces, hay historiadores que hoy van a la Secretaría de Cultura, consiguen una digitalización de eso y estudian a partir de esa fuente. Es muy interesante eso. Y así que Tegay empezó en 1960, terminó viniendo acá, ya directora a pleno, siempre tuvo colaboradores ad honorem de la Asociación Camuy y no necesariamente de la Asociación Camuy, de acá de la comunidad. Y en la década del 70 empezó, digamos, el turismo, porque también tenemos un contexto, ¿no es cierto?, que Madryn se pone más atractivo con el tema de la naturaleza, se empezó a ordenar esa, también entre la Pingüinera, ¿no es cierto?, como nexo para ese lado, para abajo, Punta Tombo. Entonces, ¿qué pasa? Estaba Gaiman acá como primer poblado para los visitantes que venían para dentro del valle. Y arrancó la casa de té, las vueltas por el valle. La casa de té terminó siendo que existían en Gaiman siempre. También estaban en Trelew. Había casa de té en Trelew, yo me acuerdo de eso. Y había también en Dolaun, había en las chacras, pero viste, todo eso le sirvió al museo para tener más financiamiento, y bueno, hubo que atender también esa demanda que es el turismo, ¿viste? Entonces vos venías acá en Gaiman y todavía no existía toda esa organización que hay ahora, que es muy importante, con la dirección de turismo, y entonces muchos pasaban por acá simplemente para recibir un folletito o algo para ir a recorrer Gaiman. Y bueno, entonces todos esos aspectos el museo fue cubriendo a lo largo de los años con Tegay. Tegay, lamentablemente, se nos fue. Pero bueno, está siempre presente porque la muestra es
la armó ella. Y yo siempre digo a la gente que la muestra tiene una mano femenina y una mirada femenina, y eso también hay que entenderlo, ¿no? El rol de las mujeres en toda la vida social y de trabajo. Porque muchas de las cosas que hay acá reflejan la vida la vida doméstica, pero también de trabajo en una chacra, por ejemplo. Y no era solamente estar en el cuadro ahí con las herramientas, sino también, qué sé yo, ordeñando y preparando manteca, cosas así, y también limpiando y criando chicos y tirando más fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, estamos en esta hermosa conversación de hoy, interesantísimo, con Fabio González Roberts, es así, que nos está recibiendo aquí como responsable del Museo Regional de Gaiman. Un encanto de persona él, Fabio, es encantador. Y por otro lado, bueno, lo que es este lugar, en un día que vinimos con María de los Ángeles Gómez hasta aquí, hasta Gaiman, y bueno, estamos haciendo esta nota en este lugar, estamos muy contentos. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Gracias, muy amables. Sumate a la conversación por LU20. Continuamos en la conversación, estamos en la ciudad de Gaiman, aquí en visita en el Museo Regional de la ciudad de Gaiman, Tegay Roberts, ¿no? Nos recibe Fabio González, que nos está contando parte de la historia, por supuesto, del museo, pero se llama así, ya está instituido como Tegay Roberts. Sí, el nombre oficial siempre fue Museo Histórico Regional de Gaiman. Pero bueno, después del fallecimiento de Tegay en el 2015 se le quiso hacer un reconocimiento especial por su labor y por toda su actividad acá. Entonces se propuso que tuviera el nombre de Tegay también. Así que el nombre se empezó a usar, pero lo tuvo que incorporar así oficialmente la Asociación Camuy en sus estatutos y entonces en sus decisiones de asamblea, y sí, ha sido aprobado el nombre que quedó como Museo Histórico Regional de Gaiman, Tegay Roberts. Y hace un tiempo una de las cosas que hizo la Dirección de Cultura del municipio de Gaiman fue colocar un cartel que tiene incorporado el nombre de Tegay. Bueno, qué orgullo, porque vos, en caso particular tuyo, sos sobrino de Tegay. Bueno, me tenés que contar un poco de esta historia familiar, porque no puedo, no por una cuestión de respeto, no puedo no decirlo. Todo el afecto, el amor, todo lo que significa la familia, tanto del INE, de tu mamá, como Tegay, bueno, que tiene que ver, obviamente, con la nota que estamos haciendo hoy del museo, pero no podemos no hablar de esa relaciones con la familia, ¿no? En el caso tuyo, personal, Fabio. Sí, bueno, qué sé yo soy sobrino de Tegay y ella, vivíamos siempre en la misma casa familiar. Pero de chicos, bueno, a veces veníamos acá, más bien digamos adolescente, a colaborar, estando presentes para ayudar cuando venía algún grupo de turistas y que hubiera alguien en una de las salas, cosa de que no ocurriera nada raro. Y entonces era como, para nosotros venir al museo era algo como una extensión de alguna manera de la casa. Pero mi presencia en el museo no era tan mucho más que eso, digamos. Si yo no me dedicaba específicamente a atender público hasta un momento. Fue cuando, yo lo pienso así, ¿no? Cuando había público que hablaba en otro idioma. Entonces, yo lo que había aprendido más o menos era el inglés. Así que, bueno, empecé a venir más seguido acá a atender, porque uno podía conversar algo o contestarles algo. Y también ya uno pasaba a atender cuando eran los horarios en que Tegay no venía. Y en algún momento me pidieron de la municipalidad si podía cumplir horarios más regular
en días de fin de semana y a contraturno, porque ya había más demanda. Así que bueno, eso se hizo como más formal. Y también empezó a haber un movimiento acá de enseñar el idioma galés. Así que yo me enganché con esa parte de estudiar el idioma galés, y bueno, empecé a encontrar el gusto a leer no sé la palabra documentos, pero a leer lo que está escrito sobre la historia de los galeses, pero y a ver cómo sonaba, si yo podía leerlo en los originales, y al mismo tiempo que uno atendía acá en general. Y con el tiempo, bueno, yo me animé a leerlos de veras a esos textos, y bueno, siempre, por supuesto, yo era como que era una especie de retén de Tegay, pero Tegay tenía mucho más que retén, qué sé yo, venía, te voy a nombrar, venía la señora de Mesaleix, por ejemplo, que fue presidenta de la Asociación Camus, y ella era alguien que cubría a Tegay cuando tenía que ir a algún lado, como ir a algún congreso o viajar, o en algún momento que iba a hacer algo. Después su hermana, Moilona Roberts, o sea, la tía mía también, era quien venía a atender. Y ella, ni la señora, y ella, Williams y Irma Roberts, también han atendido acá un montón de gente pasó a colaborar. Eso es. Yo, en mi caso es que yo me fui quedando más permanente, porque en algún momento me dieron como un trabajo con el sistema municipal de becas y eso. Y bueno, yo estoy acá a cargo del museo desde que Tegay no está, ¿no es cierto? Así que uno trata de imitar algunos aspectos de Tegay, pero es como mucho más, ¿no? Tegay, por ejemplo, los viernes, porque quedó los viernes, pero en una época era los lunes, hacía el programa de radio de la hora galesa, terminó llamándose, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que había que cubrir era ese horario, que había que estar, porque Tegay abría a veces martes, jueves y sábado, y después incorporó también miércoles algunas veces, y en general lunes no tanto. Entonces era como que se cubrían esos horarios. Y bueno, ahora es como que el museo abre todos los días, pero no con un horario tan corrido, porque no tenemos tanto personal. Pero sí, una de las cosas que tiene de interesante el museo es el archivo, y entonces eso de poder ayudar a interpretar algunos de los textos de las fuentes, eso también es una función que a mí me agrada hacer, sí. Bueno, estamos con Fabio González en el Museo Regional de Gaiman. Fabio, bueno, vamos a hacer un recorrido, empezar por lo menos a contarle a la gente lo que se pueda por radio, a qué es lo que está dispuesto en el museo y los elementos importantísimos que tiene su lugar acá, así que no sé, vas a guiarnos vos en esta visita guiada al museo por Fabio, ¿eh? Sí, cuando los visitantes entran a Gaiman en todo caso, o vienen desde la calle principal a la estación, ellos se estacionan, si quieren, si vienen en el auto, en donde estaba el andén del ferrocarril, que eso era el frente. Y entonces entran por una puerta que da a la oficina del personal. Nosotros en este momento estamos parados en lo que era la oficina del personal de la estación, y atendía a gente que entraba por la puerta para el despacho de cargas, por ejemplo, o algún otro trámite, y si no, hay una ventanilla entre esta habitación y lo que da también a la galería, que era la boletería o sala de espera. Y por esa ventanilla se vendían los boletos, los pasajes del ferrocarril. Y por suerte en el edificio quedó esa ventanilla y el mostrador donde se apoyaba la caja. Ahí solía estar también un aparato que era con el que imprimían la fecha del boleto. Y
Los demás elementos de la estación no están, porque bueno, eso con el tiempo se fueron, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos nosotros acá es una muestra que refleja la llegada de los primeros colonos galeses con el Mimosa. En una esquina tenemos algunos objetos que son con seguridad traídos a bordo del... ¿Cuáles son, por ejemplo? En 1865 tenemos 2 planchas, de esas planchas de hierro que se calentaban sobre alguna estufa leña, que pertenecían a un señor que también de apellido Jones, como la mayoría de las cosas que hay acá, ¿no? Que él trabajaba como sastre en Liverpool. Era un galés que se había mudado a Liverpool y estaba trabajando ahí, tenía una sastrería o un taller de sastre. Y acá venía a tener la posibilidad de tener una chacra, ser propietario de una chacra que parece que no había podido serlo en la chacra que tenían en el norte de Gales. Después hay otra cosa interesante, que es una lata de chapa que tiene una canilla, que en inglés se llama tea urn, y yo la traduzco como urna de té, que sería como una especie de tetera de lata. Y parece que esa no solamente se usó en el mismo Mimosa, sino se usó por mucho tiempo, sobre todo en los tés de 28 de julio, de una capilla que había en Rawson, pero a la salida de Rawson, que ya no está más, que ese lugar lo llaman, que es 3 sauces, Tirhelegen. Y bueno, ya Tirhelegen en la década de 60 no estaba funcionando, pero existía todavía. Y bueno, la gente de esa zona, que la tenía la misma familia de los Jones Beddoll, ellos aportaron eso a la muestra del museo. Y otra cosa que tenemos es un escritorio de campaña que trajo uno de los primeros colonos. Sí. Bueno, después vemos también vestidos, ya hay ropa, lo cual tiene que estar, obviamente tiene que estar muy bien resguardada por razones obvias, pero hay varios vestidos, Fabio. Sí, es una vitrina que tiene los textiles, ¿sí? Y tiene un vestido de novia, que fue el vestido de novia que usó la madre de Irma Hughes de Jones, una persona que también participó mucho del museo y también fue muy importante en la difusión de los temas de la historia de la colonia galesa, porque ella tradujo varios libros era una colaboradora del museo y siempre lo fue, ¿no es cierto? También acompañando ese vestido de novia hay 2 elementos que son una corona de novia que usó otra novia y un abanico de plumas, así que son objetos muy bonitos. Una capa de señora negra de esas típicas que usaban las damas. También hay algo que es muy interesante, que es yo lo llamo colcha de retazos. Es una frazada hecha con pedazos de tela para reciclar. Pero era una artesanía tradicional que hacían para reciclar telas que no se iban a usar más, pero esta tiene unas guardas muy simétricas y es un trabajo artístico muy 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 interesante, que hoy está de moda hacer el patchwork, ¿no es cierto? Está. Bueno, y por otro lado también tenemos en esta primera sala donde estamos dispuestos para ir haciendo un recorrido, obviamente, y escucharlo aquí a Fabio González, que nos está contando sobre, el material que tenés acá, sobre lectura, sobre libros, sobre actas. Bueno, nos vas a contar, pero está como dándole un lugar preferencial dentro de este espacio, ¿no? Sí, hay una mesa con una vitrina, está con vidrio, entonces se pueden ver los documentos, que varios son manuscritos, son textos de los primeros tiempos y sobre todo se hacían en Rawson, porque nosotros estamos en Gaiman, pero tenemos que saber que Rawson es de 1865 y Gaiman es de 1874, ¿no es cierto? Y entre esos años se produjo mucha
documentación en Rawson. Una de las cosas que hay es un registro que llevaba Berwin, Richard Jones Berwin, como secretario del consejo del gobierno que tenían, que venía a ser como un secretario general del municipio, si lo querés pensar. Y tiene datos de las cifras de la elección, por ejemplo, de los concejales. Después hay un texto que es muy interesante, que se llama el libro del juez, donde están registradas muchas de las causas judiciales que hubo acá y cuando se usó el sistema de juicio por jurado. Estos dos están digitalizados y subidos a la red de internet por la Biblioteca Nacional Legal, se pueden ver ahí. Después, en realidad es una copia de otro registro que llevaba Berwin y como una especie de encargado del registro civil. Cuando yo digo Berwin me estoy refiriendo a Richard Jones Berwin, que periodista. Sí, primer maestro, dicen, fue uno de los maestros que hubo, pero fue el que tuvo más continuidad. Y él como maestro hizo un libro de lectura para la escuela y se imprimió acá, porque trajeron muy pronto una imprenta, así que hay una copia original, pero vendría a ser la segunda edición, una cosa muy interesante. Después hay otro registro, esto ya estos que estábamos mencionando están en idioma galés. El otro es un registro de la Comisión de Tierras cuando vino el comisario nacional Oneto y el agrimensor Dodds. Cuando se terminó la mensura general del valle, de todas las chacras, y ahí se empezó a implementar la distribución final de los títulos de las chacras. Y entonces se figuran, como vendría a ser como el borrador del boleto de cesión y también algunas actas de lo que se decidía en la Comisión de Tierras. Bueno, estamos con Fabio González aquí en el Museo Regional de Gaiman, interesantísimo. Tenemos que ir a una pausa, pero bueno, acá nos está contando por lo menos una parte de lo que se encuentra como elementos interesantísimos, decíamos, acá en este museo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, ya volvemos, gracias. Nos encontramos para conversar. La conversación por LU20. Bueno, continuamos aquí en el Museo Regional de Gaiman, estamos con Fabio González y ya en la parte final del programa de hoy estamos en una sala, bueno, donde hay un bandoneón, veo, no sé si esto es un piano, si lo digo bien, un arpa, bueno, también varios elementos, sillones, que son premios del Estego seguramente, pero bueno, esta es una sala donde están alguna maqueta de coros, bueno, muy artística, ¿no? Sí, desde la oficina del personal donde estuvimos hace un ratito, uno accede a la casa del jefe, primero a lo que era la cocina, después a una habitación más chica donde hay algunos elementos de la industria láctea de las chacras. Bueno, hago un punto acá, porque no podemos, por respeto también, hablar del jefe de la estación, o por lo menos un detalle, por favor, Fabio, porque un respeto a la familia también, obviamente, ¿no? Sí, bueno, en la sala donde estamos, donde estamos ahora, esta sala es una habitación que se construyó después. La primera estación era como más cortita, hay una foto que muestra esa estación cortita. Le agregaron 2 habitaciones más a la casa y ahí se vino a vivir acá el que era el jefe de estación, Sidney Jones, con su esposa, que era Lydia Humphreys, y ellos tenían 2 hijos. El hijo varón se fue a vivir al Maitén y la hija es Myrna Jones de Ferrari, la esposa de Rubén Ferrari, que tuvo una casa de té que se llama T9, claro, que era casa de té museo. Bueno, ellos vivieron acá desde que se amplió, que en el 38, hasta que se retiró Sidney Jones, claro, en la década del 50. Bueno, ese respeto y nuestro reconocimiento también a esta familia que estuvo viviendo acá muchísimos años y jefe de estación. Más todas las ferroviarios que siempre hablamos, un gran saludo a toda la gente que trabajó tanto en los ferrocarriles como en Trelew, en Madrid, en toda la zona, a la gran familia ferroviaria, le mandamos un gran saludo, que es materia de otro programa, el día del por qué también se cierran los ferrocarriles
en nuestra zona, que no es un dato menor, ¿no? Bueno, los ferroviarios, el ferrocarril tenía muchísimas funciones. Nosotros hablamos del jefe de estación, que era como la persona que coordinaba, pero después había un montón de asistentes, y ni hablar de la gente que trabajaba en los equipos que se movían, la gente que estaba en la locomotora, los mecánicos, los que estaban en Madrid en los talleres. Eso es un mundo interesantísimo y lamentablemente es todo historia ya, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta sala tenemos como elementos culturales de la cultura que trajeron los galeses, esto de la música y del steadbot. Entonces hay 2 sillones bárdicos, 2 sillones que ganaron poetas que escribieron una poesía que fue premiada en un steadbot, que nosotros contamos a muchos de los visitantes qué es el steadbot, que es una cosa interesante, el festival cultural, donde también hay competencias de canto. Entonces hay una maqueta muy linda hecha por un señor que se llama Hugh Lewis, que con unas figurillas que representan un coro participando en el steadbot, con alguien tocando el piano y un director con su atril. Y después hay un piano, pero es un piano carré, un piano cuadrado, un tipo de piano que se dejó de hacer en el siglo XX, pero en el siglo XIX se hacían, y ese piano perteneció a Lewis Jones. Lewis Jones hizo más plata que otros porque estaba en la empresa de ferrocarril, ¿no es cierto? Por eso se llamó Trelew a la estación, era el pueblo que nació alrededor de la estación del ferrocarril, ¿no? En el valle. Y él tuvo una casa muy importante en la zona de las Chacras de Rawson, pero esa casa lamentablemente se cayó cuando hubo una gran inundación en 1899, así que el piano se dañó. Pero la hija de Lewis Jones vino a vivir a Gaiman, Lynette Morgan, entonces el piano estaba en Gaiman, en un depósito. Entonces cuando el museo se vino acá, se pudo traer por tener una sala nueva, se pudo traer ese piano que representa una época desde el punto de vista de los instrumentos musicales, pero también nosotros con eso podemos contar quién es Lewis Jones. Ahora, la música galesa en Gales tradicionalmente se tocaba con arpa, y bueno, algunas arpas se trajeron acá al Chubut, y bueno, hay una arpa expuesta que ha sido restaurada, que perteneció a Barbara Floyd Jones, otros Jones. Y esta está muy bonita, la arregló un luthier de Bahía Blanca, una iniciativa de TEA que tuvo apoyo de la provincia, y la verdad que es muy apreciada. Tenemos un bandoneón que perteneció a un señor que se llama Idan Lewis. Y yo digo que bueno, ya este bandoneón no es tanto de la tradición galesa en sí mismo, sino ya como de los nuevos galeses que nacían acá se convertían en argentinos con todas las mismas cosas que tenemos los argentinos. Entonces el tango, por ejemplo, lo tocaban. Y Dan tocaba de todo, ¿sí? Con ese bandoneón, pero también representa ese aspecto de la vida de acá. Y en la sala que sigue hay un armonio, que es algo que donó la familia de los Meschio, digamos, pero en realidad eran Lloyd Jones, que se casaron con Lloyd Jones se casó con Meschio. En Trelew tenían este armonio que había pertenecido a una tía de la señora Lloyd Jones, y bueno, este armonio todavía funciona, así que nos permite a nosotros darle a veces alguna una idea de cómo sonaba en una casa, y si no, en la capilla también, ¿no es cierto? Bueno, ya en la parte final de la conversación de hoy estamos con Fabio González. Te tengo que preguntar, Fabio, la pregunta típica, ¿no?, de la gente que viene acá al museo. Según, digamos, tu criterio, todo tiene su valor, es así. Pero bueno, debe haber algún elemento que la gente es la que le llama más la atención o más pregunta. No sé si tenés un dato estadístico, pero por lo menos en la diaria, ¿no? Es muy difícil de contestar eso, porque todo llama la atención en alguna medida. Entonces, es como que en alguna época te preguntan por una cosa, en otra época te preguntan por otra, así que no hablamos del diario, antes que me olvide, de la colección del diario. Hablamos por arriba del diario, pero bueno, me gustaría ahondar un poquito sobre este diario, ¿no?, que se editaba aquí. Bueno,
en realidad están expuestos algunas páginas de los distintos periódicos que se imprimieron acá en lengua galesa, ¿sí? Pero el que más se conoce es el Drabot, que es un diario que se inició, en realidad es un periódico que iba una vez por semana, en general iba una vez por semana, que era muchísimo, desde 1891. Fue una iniciativa de Lewis Jones, que él era imprentero, pero también está detrás de eso Berwin y todos los otros. Todos escribían, todos colaboraban. Y, por ejemplo, el reverendo David Lloyd Jones, hay muchísimas cosas escritas por David Lloyd Jones que sirven como también para fuente histórica. Y duró el Drabot regularmente hasta la década del 50, y en el 60 ya se tuvo que hacer cargo Irma Hughes de Jones, que era la que continúa Evan Thomas, que en Gaiman tenemos el Museo del Poeta que representa eso, porque Evan Thomas hizo cargo del Drabot en Gaiman, después que funcionó mucho entre Trelew. Y los últimos Drabot salían con mucho más espaciado en el tiempo. Tal vez te sacaban uno por mes, claro, o uno por temporada, y lo imprimió por un tiempo de jornada, la imprenta de jornada, pero después, cuando Donald Thomas recupera el Regional, que fue el otro periódico que crea Evan Thomas, era Donald el que lo imprimía al Drabot acá en Gaiman. Bueno, primero agradecerte mucho, Fabio, la verdad que sos siempre tan amable, tan bondadoso con los conocimientos. La gente lo toma muy bien a esto porque es una manera de conocer, obviamente, parte de nuestra historia, no solamente de la comunidad galesa, sino de toda, esto también hay que decirlo, de toda la comunidad patagónica y del país, como no, en el aporte. Y en este mes especial, porque estamos en vísperas ya de un nuevo aniversario por el 28 de julio, ¿no? Así que me gustaría un comentario, una reflexión, lo que significa para vos también este mes, ¿no? Como fecha, para poner puntualmente una fecha el 28 de julio, pero me gustaría que nos cuentes un poco tu impresión. Sí, la provincia del Chubut es una provincia que se formó con el aporte de todos. Los pueblos originarios que había aquí, cuando llegaron los inmigrantes europeos, los primeros inmigrantes europeos que vienen y se quedan, que inician, digamos, la etapa moderna del desarrollo, serían los galeses. Fijan unas bases. Y eso es lo que el museo muestra y refleja esa parte de la historia en principio, pero después también nosotros hacemos hincapié del aporte de todos los demás que vinieron a esta Patagonia, esta parte de la Patagonia, y que aportaron al desarrollo y a lo que somos. Cómo fue que se terminó convirtiendo en una provincia, porque primero era un territorio, toda la Patagonia, después fue un territorio nacional, en particular el Chubut, y se provincializó. Viste que hace poquito se recordó eso cuando se sacó la ley. Así que nosotros tenemos que decir que, y en particular Gaiman, cuando hablamos de Gaiman, también Gaiman es un pueblo que y se inicia con los galeses como pueblo, como poblado, con casas, pero después vinieron de todos, gente de todos lados. Criollos sería gente argentina que ya estaba hace tiempo, pero después hay italianos, hay, por ejemplo, para que vos te nombro uno, Pietro Belli, el que se supone que fue el fundador de Comodoro, en realidad estaba en Gaiman. El monumento a Colón que tenemos es una iniciativa de él, y él tenía una casa. Entonces, después gente de origen español, muchísimo. Gente de origen árabe, muchísimo. Gente de origen portugués, todo. Entonces, las chacras fueron el lugar en el mundo de mucha gente. Y el pueblo de Gaiman era como un centro para esos. Entonces, Gaiman es todo eso. Y también tuvimos mucha inmigración interna de gente de campo que era, de origen indígena, que son pobladores de Gaiman. Y todos ellos formamos una gran familia. Bueno. Y hoy Gaiman incluso ha crecido muchísimo y tiene más gente. Pero esto empezó de alguna manera con esa llegada del primer contingente galés, cuando se bajaron en una playa que llamaron Madryn, fundaron un pueblo que era Rawson, y después
tenían ya la iniciativa del ferrocarril para conectar el puerto principal, nació Trelew, y con el tiempo, cuando el ferrocarril salió se hizo un túnel para salir al Valle Superior, nació Dolao. Entonces, todas esas cosas a nosotros, desde el 28 de julio, de la primera parte de la muestra del Mimosa, con esos objetos que yo te contaba, podemos irnos por todos esos lugares. Bueno, Fabio, agradecidísimos, eso siempre muy amable. Abrazo a toda la familia, por supuesto a tu mamá, un saludo muy especial a Linet, a tu hermano, a toda la familia, y gracias como siempre. No, muchas gracias a vos, Fernando, y por supuesto a la radio por la difusión que hacen. Bueno, ahí estaba Fabio González, responsable, el hombre que está trabajando aquí hace tantos años con la familia en el Museo Regional de Gaiman, Tega y Roberts, siempre el recuerdo de Tega, es un abrazo grande, a toda la familia de Linet, a ellos un abrazo especial. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias, Carlitos Orellano, por estar en el aire, operación técnica y la música, María de Los Ángeles Gómez en las imágenes y en el Facebook de la radio, y a ustedes, por supuesto, por seguir cada una de las instancias de la conversación. Estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí, hasta Gaiman, y haber compartido con Fabio González este momento de la conversación. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta siempre. Chau, chau. Nos encontramos para conversar. La conversación con Fernando Asiuto.